En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Qué bueno poderles saludar una vez más, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, reconociendo el poderío, la gloria y la honra de nuestro Dios, a quien agradecemos por su inmenso amor y su misericordia, porque Él es el que nos sostiene y nos mantiene. Gracias también a cada uno de ustedes por estar allí con nosotros, escucharnos y poder compartir esta palabra, este mensaje de este audio, este video. Gloria al Señor. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado llamado Con propósitos según Romanos capítulo 8, verso 28. Estamos compartiendo una pequeña recopilación de varios hombres que han sido llamados por Dios y han sido llamados con propósito, y ellos han entendido el propósito, y a pesar de las circunstancias y las situaciones se mantuvieron hasta que Dios cumplió su propósito en ellos. Es una bendición el poder hablar de estas personas, de estos individuos, los cuales le creyeron al Señor y se mantuvieron allí firmes con el Señor, creyéndole al Señor, creyendo al invisible, como decíamos, y dice la Escritura en Hebreos, gloria al Señor. Es bueno poder llegar hasta ustedes con esta palabra, con esta reflexión. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es el deseo de nuestro corazón que usted sea edificado, que Dios nos recuerde algo, de pronto que Dios nos enseñe algo, pero interesante es que siempre estemos escuchando el mensaje, la palabra del Señor. Así que gracias por estar ahí en línea, comparta con otros y te damos una vez más la bienvenida en este momento. Estos hombres de los cuales nosotros hemos hablado, como son la vida de Jeremías, la vida de David, la vida de Moisés y Josué, que son uno de los cuantos que hemos escogido, gloria al Señor, y que hay muchos más. Estas personas, estos individuos, tenían en claro para qué los llamó el Señor y cuál era el propósito que Dios tenía con ellos, y sabía que Dios los había llamado con propósito. Y hay que entender que los propósitos de Dios son eternos. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto es la situación de estos hombres y de estos individuos que Job llegó a decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso no lo dice cualquier individuo, eso no lo dice cualquier persona. Porque cualquier individuo, cualquier persona, cuando está pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, lo que hace entonces es renegar y reclamarle a Dios y decirle a Dios: ¿por qué, Señor? Y no hay que cuestionar a Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que sabe a lo que Dios lo ha llamado y cuál es el propósito y el plan que Dios tiene con él, se mantiene. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de angustia, vienen momentos de lloro, vienen momentos de luto, pero el gozo inefable del Señor está allí en el corazón. Por eso es que ese es parte del fruto del Espíritu, el gozo. Y el gozo te mantiene en fe, el gozo te mantiene en seguridad, el gozo te da las fuerzas para avanzar y para seguir siempre hacia adelante. Y hoy voy a hablar de estos hombres y que, como habíamos dicho en días anteriores, tienen ciertas cualidades, características. Estos hombres, para poder acatar, oír la palabra, tenían que tener el oído espiritual abierto, pues ya eran llamados, ya eran
ungidos y le daban la visión al Señor. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan por el cual lo había llamado? No solamente tenían que tener el oído espiritual abierto, sino que tenían que tener también disponibilidad al servicio a la obra del Señor, el servicio al mandato, a lo que Dios le estaba indicando hacer. No solamente tenían que tener el oído espiritual después de haber sido ungidos, después de Dios darle la visión y mantenerse en esa visión y ese llamado, sino que también eran personas que cometían errores, o sea que no eran perfectos. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos doblegamos, porque como somos imperfectos y muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, como nosotros deseamos, entonces empezamos a desfallecer. Y quiero hablarte de estos pasos, por decirlo así, que también tienen que ver con las características de estos individuos. El oído espiritual tiene que tener la capacidad de percibir las cosas espirituales, similar o igual a la visión espiritual. El oído espiritual recibe, oye la palabra de Dios, capta, entiende la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que hace unos días hablábamos del llamado de Samuel? Y Samuel no oía la palabra del Señor, no discernía que era Dios que le estaba hablando, que lo estaba llamando, porque no le había sido revelada la palabra. Pero ya cuando el hombre de Dios, el individuo de Dios es llamado, es ungido y tiene esa visión y ya tiene esa relación con el Señor, entonces tiene ese oído espiritual abierto. Sabe cuando Dios le está hablando, tiene el discernimiento para discernir cuando es Dios que está moviéndose, que está hablando, que está diciendo las cosas y no son las emociones, no es nuestra manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas, no es nuestra carne, que muchas veces también se interpone en estas cosas o se opone a que uno haga lo que Dios le está mandando hacer. Y entonces el oído espiritual tiene que estar allí sensible a la voz de Dios, porque la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mis ovejas oyen mi voz y ejecutan, hacen el mandamiento. Ahora, es bueno percibir y tener en cuenta esto del oído espiritual, porque eso nos da la capacidad de discernir y de tener en cuenta, conocer. La palabra es aquí correcta, es conocer la voz del que nos está llamando, la voz del Señor, que es el que nos guía, que nos instruye a hacer la obra. Entonces, al igual que la visión, el oído espiritual debe entender las cosas espirituales. El oído espiritual percibe, oye las cosas espirituales. El oído espiritual debe estar atento a sentir la capacidad, a tener la capacidad de discernir eso. Porque muchas veces nos habla el mundo, muchas veces nos habla la carne, muchas veces habla también el enemigo y nosotros tenemos que discernir qué se está moviendo en el ambiente y qué es lo que está hablando y qué es lo que estoy oyendo y qué es lo que se está diciendo. Hay una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 5. Leo a favor de ustedes. Mira lo que dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira cómo dice la expresión. Si diereis oído a mi voz, o sea, si oyeres mi voz, si estuvieres atento a oír mi voz, entonces yo les voy a dar una gran bendición. Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esa es la palabra de bendición para el pueblo de Dios, que escucha, que acata, que oye la palabra del Señor. Indica que el oír la palabra nos trae bendición, el oír el mensaje
gloria a Dios, que Dios tiene para nosotros, eso nos trae bendición. Y cuando Dios tiene un propósito, el por qué hablarnos, el por qué decirnos las cosas, es porque Dios tiene una bendición para nosotros. Y nosotros acatamos el mensaje, acatamos el mandamiento y practicamos la palabra, la bendición llega. Hay una promesa para el oído que escucha las amonestaciones. El Proverbio capítulo 15, versículo 31 lo dice de la siguiente manera. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Esa es una promesa. ¿Para quién? Para aquel que oye la voz de Dios, la palabra del Señor. Para el oído que escucha. Hay esa promesa. En cuanto al oír, se nos amonesta a no ser solamente oidores, sino hacedores. Porque muchas veces el que oye, olvida. Pero hay que oír, según lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22, oír y ser practicante de la palabra del Señor. Otra de las cosas que me llama la atención de estos individuos que entendieron el propósito para que Dios los llamó, es que ellos estaban dispuestos a ir a donde Dios les dijera o hacer lo que Dios les dijera. Entonces estaban dispuestos al envío, dispuestos al servicio del Señor. ¿Y qué es estar dispuesto al servicio? ¿O qué es servir? ¿O qué es ser enviado? Una persona enviada es alguien a quien envían a un sitio o a hacer algo o a cumplir una misión. Los discípulos, Dios los escogió, el Señor los escogió con el propósito de que llevaran el Evangelio, la gran comisión. Por lo menos Marcos lo relata de esta manera. Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa está la orden allí de ir. Y eso es el mandato a los discípulos que ya habían sido escogidos, llamados. Y ahora el Señor los envía a un servicio. Los envía a una comisión. Los envía a cumplir una misión. Y el apóstol Pedro, de lo cual hemos venido hablando en días atrás, le habla a la iglesia. Y esta comisión no es solamente para los discípulos, es para toda la iglesia. Y Pedro lo hace de esta manera, recogiendo lo que el Señor dijo allá en Éxodo, lo que acabamos de leer, 19:5. Si oyes mi voz, estás atento, serán mi especial tesoro. Y Pedro lo dice así, de esta manera, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia a través de la gracia de nuestro Padre Celestial, porque hemos sido escogidos, llamados, salvados por gracia, y a Dios le plació escogernos, a Dios le plació darnos la bendición. Esto que está recogiendo el apóstol Pedro aquí es lo que había hablado Dios al pueblo allá en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que leímos el versículo 5. Vamos a leer el texto, el verso 6. El texto 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro.
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, diciéndole Dios a Moisés. Y acá Pedro recibe esa palabra, la toma y entonces la da a la iglesia. Que nosotros que somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa, somos linaje escogido, un reino especial. Entonces esto es lo que el pueblo de Dios está llamado a hacer. Llamado, escogido, con propósito. El propósito es anunciar, llevar la palabra. Entonces estos hombres entendieron esto. Tenían el oído para recibir la palabra de Dios. Y estaban dispuestos a ser enviados o a hacer el servicio, o ir donde Dios les dijese que fuera. Y viene algo que de pronto, si el tiempo nos da, terminamos hoy esto, y es que eran personas imperfectas, cometían errores. Eran personas que no eran perfectas, sino que a pesar de que Dios los escogió y Dios los llamó, Dios sabía que eran imperfectos. Sin embargo, así Dios los llamó, Dios los escogió. El errar, amado hermano, amada hermana que me escuchas, el errar es de humano y como humano somos imperfectos. La perfección solamente es de Dios. Solamente Dios es perfecto. Y el significado bíblico de la perfección es estar completo y sin pecado o errar. La perfección como una meta humana que se debe realizar, se debe dar, pero nosotros vamos camino a la perfección a través de Jesucristo, caminando y siendo guiados por el Espíritu Santo a ir a la perfección y estaremos con el Señor en el cielo. Pero el que no sea perfecto no me indica que siempre voy a estar cometiendo errores y haciendo lo que a mí me da la gana. El cometer errores, como decíamos, es de humano, pero reconocer los errores es de valiente. Y es ahí donde está, voy a usar un término fuerte, el meollo del asunto. Hay gente que se acostumbra o se habitúa a cometer errores, pero no reconoce los errores, porque el reconocer es de valiente, el errar es de humano, pero reconocer los errores es de valentía. Ahora, esta fase de la perfección, por decirlo así, es una meta. Y esa meta está declarada. Y voy a leerte las citas y si puedo compartirte algo, porque quiero ahondar en este punto, ya que muchos de nosotros, a pesar de estar en las cosas del Señor, cometemos errores, pero muchas veces no porque sea el errar de humano, sino porque no entregamos áreas de nuestra vida al Señor, que nos escogió, que nos llamó con propósito, que nos ungió y que nos envió dándonos la visión. Ahora, eso de cometer errores, escúchame bien, es necesario en la humanidad. Pero aquí lo importante en el cristianismo es cuando se reconoce porque es de valiente. Y voy a hablar ahora de la perfección como una meta declarada. Se nos declara esa meta a nosotros como hijos de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una meta, como te estoy diciendo, una meta declarada hacia los discípulos. Y la meta declarada estaba en que la perfección era que se debía amar. Se debía amar a aquel que no nos ama. Y es donde yo quiero entrar en esta hora, diciéndoles lo que está escrito
Porque muchas veces nosotros nos basamos en lo que está escrito, pero debemos entender por qué está escrito, para qué está escrito, cómo está escrito, a quién está escrito, a quién se lo dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo. Todo eso lo sabemos. Pero Jesús está hablándole a los discípulos algo de suma importancia, y es sobre el amor hacia los enemigos. Y está hablando en el Sermón del Monte, que creo que en otras oportunidades ya hemos hablado de esto. Y cuando Él habla del Sermón del Monte, habla primero de las bienaventuranzas. Luego habla de lo que es la iglesia como sal de la tierra y como luz del mundo. Luego habla de la ley. Luego habla de la ira. Luego habla del adulterio. Luego habla del divorcio. Y habla de los juramentos. Y aquí en este párrafo está hablando de enseñarle a los discípulos a amar. Y les dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga a una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era en la ley. Pero ahora en la gracia es diferente, dice Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué entonces la perfección es una meta declarada a nosotros como discípulos, como iglesia del Señor, como hombres, como mujeres de Dios? ¿Por qué es declarada a nosotros? Por nuestra humanidad carnal. Porque de dónde nacemos, de dónde fuimos hechos. Pero Dios se impartió de Él en nosotros. Y eso hace que nosotros busquemos lo de Dios y practiquemos lo de Dios. Amado, amada, que me escuchas, escucha esto. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, o sea, la ley está diciendo esto, pero en la gracia hay algo más abundante, algo de mucha bendición que te va a traer paz, que te va a traer seguridad, que te va a traer bendición. Amad a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, duro es esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí quiero ahondar un poquito. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bíblicamente hablando, por el hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón, ya somos hechos, llamados hijos de Dios. Fíjate bien lo que dice la Escritura y no se contradice de ninguna manera. Antes, por el contrario, nos está dando la base para que seamos personas maduras y entendamos el propósito y el plan de Dios. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, que creo que no lo sabemos de memoria. El versículo 11, 12 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí dice, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. O sea, por el simple hecho de que yo haya recibido a Cristo en mi corazón, ya yo estoy hecho, tengo la autoridad de ser hijo de Dios. Escúchame bien. Dice el verso 13, esos que han recibido a Cristo y que se les dio la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a repetir el texto. Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Quiénes?
estos que han aceptado a Cristo en su corazón y que le recibieron. Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si tú eres hecho hijo de Dios por el hecho de haber recibido a Cristo en tu corazón, tienes la autoridad y la facultad de ser hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, también tienes la facultad de amar y de perdonar, porque Dios puso en ti de Él y Él es amor. Ah, bendito sea el Señor. Y es ahí donde muchos de nosotros no calamos y no entramos, porque no nos guiamos según los parámetros y la manera de Dios decirnos o hacer las cosas, sino que yo sigo imponiendo por delante mi humanidad, mi manera de ser, mi manera de pensar, y entonces no calo, no ejecuto lo que el Señor me está diciendo. Y lo que el Señor me está diciendo está clarito aquí en el Sermón del Monte, en cuanto a esto de ser perfecto. Y la perfección no es que tú no tengas defecto. La perfección es que tú trates de ejecutarla como la meta declarada que Dios la declaró para nosotros. Tengo 2 citas más, voy solamente a leerlas porque el tiempo se nos fue. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si analiza usted esto está clarito. Pablo lo escribe a los hermanos de Colosa y les dice, no mientan, eso es buscar la perfección. ¿Por qué? Porque ustedes ya han sido despojados del viejo hombre, ya no actúan según el viejo hombre. Fueron despojados con sus hechos y ya ustedes no tienen la capacidad de mentir. Y si lo hacen, tienen que renovarse en el Señor y buscar el perdón y seguir la restauración. Ahora dice, antes más bien, ustedes están revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, del que te dio esa nueva creación en ti y puso esa nueva creación en ti, eso debe irse renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la perfección, hasta llegar allá y estar con el Señor. La otra cita es Efesios capítulo 4, verso 13. Voy a leer desde el versículo 10. Y el que desechó es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo ahora habla de escoger del llamado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.